Hola a todos. En seguimiento a las sesiones de introducción a Python, el día de hoy vamos a estudiar acerca de los diccionarios en Python. Con esta breve presentación, pasamos directamente a la sesión del día. Listo. Diccionarios. Uno de los tipos más útiles de datos en Python corresponde a los diccionarios, que en otros lenguajes de programación se conocen típicamente como memorias asociativas o arreglos asociativos. A diferencia de los arreglos en Python, que se indexan por un rango de números, empezando con el número 0 hasta la longitud -1 del arreglo, los diccionarios se indexan por las claves o por palabras claves de cualquier tipo de dato no mutable. Típicamente las claves son strings. Un diccionario está conformado por una clave y un valor o valores de cualquier tipo asociados a esa clave. Es importante mencionar que las claves son únicas dentro del diccionario para consistencia de la indiciación, evidentemente. Luego, veamos un par de ejemplos de declaración y manipulación de diccionarios. Supongamos que tenemos el diccionario fonts. Tenemos una disculpa en la edición de este slide, se me fue la coma. Perfecto, para no generar ruido en la codificación posterior. El diccionario se va a llamar fonts como teléfonos y tenemos una clave que se llama Jack, dos puntos, el valor asociado, o pueden ser varios valores asociados. Por ejemplo, Brian, su valor asociado, Guido, su valor asociado. Si imprimimos diccionarios, el diccionario fonts, lo que tendríamos en la salida sería lo que se muestra aquí. Jack, Brian, Guido. Esto en virtud de que Guido, a pesar de que no formó parte de la declaración inicial del diccionario, intentó indexarse con un nuevo valor, o de hecho generó una indexación exitosa para una nueva clave, con un nuevo valor para la indexación Guido, que es lo que se muestra aquí, y hecho un apéndice, ¿sí?, al final del último valor del diccionario. También podemos apuntar elementos específicos como al valor que corresponde a la clave Jack. Podemos eliminar un registro completo, como Brian, por ejemplo, agregar nuevos registros y en el caso de que hayamos eliminado Brian y agregado Mary, obviamente lo que obtendríamos como resultado para este ejercicio de definición de diccionario serían Jack, que no se eliminó, Guido y Mary al final. Hagamos una brevísima comprobación de los comandos que justamente presentamos de definición de diccionarios. La clave es el manejo de llaves para definir alguna variable como diccionario. Otra vez, utilicemos fonts como nombre del diccionario, las llaves para mencionar de qué se trata del diccionario. Esto iniciaría un diccionario vacío. Y así, de manera parecida, empezamos con Jack y algún número de teléfono. Muy bien. Y luego teníamos el teléfono de Brian. Perfecto. Y bueno, hasta ahí podemos dejar esta definición. Mandamos a imprimir fonts y ese es el resultado. Adicionalmente, sí que es posible, utilizando el key o la clave de los registros, por ejemplo, Brian, verificar el valor asociado a Brian o generado para ese registro, o en el mismo diccionario, como si se tratase de una añadidura de datos, un append, como un registro que no exista actualmente en el diccionario, por supuesto. Por ejemplo, el número de Mari. Supongamos de que Mari tenía dos números. Coma. Perfecto. Si mandamos a imprimir el registro de diccionarios, podemos ver que Jack tiene un número, Brian un número y Mary, por ejemplo, tiene dos números. Esto desde la perspectiva de manejo súper rápido de diccionarios. Evidentemente se van a verificar el resto de instrucciones que presentamos aquí en pantalla. Ahora es posible hacer cosas todavía más interesantes con diccionarios, donde realmente se pueden explotar el valor
pleno de los diccionarios es a través de las iteraciones sobre sus valores, lo que se conoce como el looping. Es posible hacer iteración sobre los valores, sobre las claves o sobre los registros completos. Supongamos que partimos de un diccionario que se llama favoritos y tiene algunos keys o claves como color, con la asociación amarillo, número con el valor de 38, animal, tigre, lenguaje Python. De forma predeterminada, si hacemos un loop, una iteración sobre el diccionario, lo que va a pasar si simplemente pedimos iterar sobre el diccionario es que el comando for va a iterar sobre los keys o sobre las claves del diccionario previamente declarado. Por ejemplo, en este caso, el resultado sería, si decimos imprimir el valor de la clave que itera sobre el diccionario favoritos, el resultado sería color, número, animal y lenguaje. Esto sería completamente equivalente a usar el método del diccionario favoritos.key. Da exactamente lo mismo, ¿no? O keys, perdón, falta una S ahí. Y luego vamos a iterar, a manera de ejemplo también, sobre los valores, en este caso serían los valores asociados, ya no se imprimen las claves, sino los valores de cada clave en el orden que corresponda. Entonces, la diferencia ahora es, evidentemente, que tenemos una nueva variable en el lazo for, ponemos favorito.values e imprimimos el valor de value, que para el caso particular del diccionario, los valores serían amarillo, 38, tigre y Python. Ahí tenemos el resultado. También es posible iterar sobre los registros. En este caso, si iteramos sobre el registro completo, estaríamos sacando las tuplas que corresponden a los valores del key más el valor asociado a ese registro o a esa clave, como color amarillo, número 38, animal tigre, lenguaje Python. Esto es iterar sobre diccionarios. La verdad es relativamente sencillo. Se pueden hacer cosas poderosísimas iterando sobre diccionarios. Entre otras cosas, por ejemplo, formar interesantes oraciones, o hacer reemplazo de valores a partir de lo que presumiríamos puede ser oraciones o búsqueda o formación de palabras a partir de una base de conocimiento del diccionario con claves y valores. Explicándome mejor, supongamos que del diccionario que se llama favoritos, que tenía asociado favorito amarillo, color favorito amarillo, número favorito 38, animal favorito el tigre, aquí hay un pequeño error, o tortuga, y lenguaje Python. Supongamos que iteramos para el diccionario por los ítems, pero en lugar de lo que hicimos hace rato, que los ítems nos devuelvan directamente los valores como una sola salida de entry, una sola variable, vamos a hacer que la iteración nos devuelva de manera separada los valores de la clave y el valor, con el mismo método de favoritos o diccionario.ítems. Y utilizando el comando imprimir de un formato particular, recuerden esto ya lo habíamos visto antes, ponemos mi, lo que se reemplace en key, favorito es lo que se reemplace en value, y nos devolvería las oraciones que aquí ahora mismo miramos, ¿no? Vemos un par de ejemplos. Vamos a hacer unas codificaciones en, en el Atom, y a partir de las codificaciones en el Atom vamos a hacer algunas comprobaciones. Entonces, bien, primer ejercicio de reto relativamente útil porque intenta integrar los conceptos que ahora mismo presentamos. Supongamos que tenemos una cadena de caracteres, cualquiera que este sea. Voy a usar una oración en inglés que diga, parece que intencionalmente estoy repitiendo una palabra. A ver, parece que aparece la mayor cantidad de veces en la oración. Bueno, el objetivo puntual es que
A partir de esta oración, generemos un registro de reporte que nos diga cuántas veces cada palabra de la oración se presenta en la oración. Por ejemplo, it se presenta una vez, appears dos veces, that una vez, da dos veces, tres veces, must una vez, in una vez y sentence una vez. Por ejemplo, ese sería el reto. Generar un reporte de las palabras, como un conteo de palabras y qué palabras forman parte del registro. Vamos a usar para este propósito un diccionario. Inicialicemos un diccionario vacío y vamos a separar las palabras. Vamos a generar, recuerden este comando, pongamos comando, algo que se llama así, words, igual a string.split, y lo vamos a separar en función de un espacio en blanco, es decir, este comando donde encuentra un espacio en blanco separa un registro nuevo de un arreglo que nos devuelve como resultado. Para mirar a qué se refiere con esta primera porción del código, vamos a imprimir words. Entonces, hagamos la prueba. Este archivo llamado Dictionary Test. Miren, por ejemplo, aquí está el registro, un arreglo con it, appears, that, the, appears, the, must, in the, sentence. Listo. Más o menos claro, es decir, tenemos un arreglo utilizando este comando en Words. Entonces, vamos a ir en un lazo for, por ejemplo, for word in words, y preguntar si la palabra está en el diccionario, que de momento el diccionario está vacío. Si es que está, vamos a considerar que eso se trata de la clave del diccionario y a agregar su valor en 1, como si estuviésemos contando, ¿no? Y si no está ese registro del diccionario, no tenemos esa clave, entonces agreguémosla con un valor de 1. Básicamente con esto podríamos generar un reporte. Entonces, adicionalmente haciendo lo que presentamos en el último slide, vamos con el diccionario que llamamos dict.items y imprimimos. Perfecto. Primero la llave, que sería, vamos así, la palabra, y en este caso, esta palabra, así. Vamos a ver, aparece las veces que haya registrado el diccionario, ese número de veces en la cadena de caracteres. Muy bien, esperaría que no nos dé mayor problema y funcione. Ahí está. La palabra it aparece una vez en la cadena de caracteres. La palabra appears aparece 2 veces. La palabra that una vez. La palabra de 4 veces, etc. Esta es la bondad, la fortaleza que tiene el manejo de diccionarios. Evidentemente el ejemplo está muy sencillo, un poco trivial de hecho, pero desde la potencia de lo que acabamos de generar se pueden ver cuestiones muy, muy útiles. Nada más para fortalecer lo que hemos presentado hasta el momento, que tiene que ver con la iteración de looping sobre diccionarios. Veamos cuál es la diferencia en este diccionario que se llama mascotas. Y tenemos pájaros, parrot, con el nombre Arthur, un canario que se llama Ford. Y algo interesante a partir de esto es que definimos luego de birds. Fíjense. Birds, esta es la clave. Noten ustedes. Y la clave genera para los valores asociados otro diccionario. Si ven las llaves,
Y este diccionario interno tiene dos entries o dos registros, uno que se llama Parrot o me va la traducción de momento. Bueno, el canario se llama Ford. Y luego tenemos otro registro, otro value. Parrot es loro, ¿no? Fish, que también es otro registro de diccionarios. Entonces, ¿por qué es importante mirar esto? Les había mencionado que los valores asociados a los registros o a las claves pueden ser de cualquier tipo. Arreglos, strings, cadenas de caracteres, que es lo mismo que strings para este caso, o también otros diccionarios más, generando estructuras de datos muy complejas. Por ejemplo, vamos a hacer un looping con una variable que se llame simplemente para mostrar los ítems. Ahí imprimamos los ítems. Entonces, esto no va a ser mucho rollo, al menos algo complejo. Simplemente, miren, imprimimos para birds y dentro de esto se nota que hay un diccionario. Y en fish, dentro de esto también notamos que hay otro diccionario. Ok. Nada que envidiar a este primer loop. No se ve tan útil. Hagamos una nueva iteración. Vamos a hacer una iteración sobre pets. Pero recuerden que podíamos ir sobre algo puntual, ¿no? Vamos a iterar sobre birds. Esto está, dentro de esto tiene otro diccionario, evidentemente. Y bueno, pues aquí hagamos un print de E. Es cualquier variable, ¿no? Nada más lo estamos usando como un recursivo para mostrar diccionarios anidados. Bueno, esta es la primera impresión del diccionario. Primer registro, segundo registro, y luego simplemente apuntamos a los pájaros e imprimimos su valor. En el caso de los birds, recuerdan que de manera predeterminada, cuando hacemos un loop sobre un diccionario, si no especificamos si es values o son items o son keys, lo predeterminado es que sean los keys o las claves. Por eso aquí, para birds, dentro de este diccionario, imprime parrot y canario. Muy bien. Tal vez nos quede una última iteración y es imprimir los valores. Vamos a hacer ahora. Igual en pets, birds. Tenemos que dar entre comillas la clave. Perfecto. Y ahora sí, aquí tenemos que decirle que queremos imprimir, que serían los valores, values, y podemos imprimir. Lo que esperaríamos que devuelva este resultado, evidentemente, serían Arthur y Ford, ¿no? Vamos a guardar los valores. Perfecto. Imprimimos. Y bueno, aquí está. Arthur y Ford al final. Este loop de aquí, Parrot y Canary. Y el valor de acá arriba, los dos diccionarios de carga. Bien, esto es hacer un loop sobre diccionarios anidados, que va a ser súper útil para la siguiente tarea. Ok, a propósito del coronavirus. Vamos a considerar este servicio de aquí, bastante útil para propósitos de consultar el clima. Podemos ir como se llama metaweather.com y mirar el clima en ¿dónde? Bueno, en Norteamérica y algunas ciudades como México, Estados Unidos y Canadá, y mirar qué ciudades están disponibles para el reporte del clima. Sudamérica o South America, tenemos Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Venezuela como valores de registro, y podríamos ver qué ciudades asociadas dentro de cada uno de los países, ¿no? En Argentina, Buenos Aires, simplemente una sola ciudad. En Perú, quizás sea solamente Lima, y así nos vamos. ¿De acuerdo? Algo muy interesante de MetaWeather es que maneja requests que tienen formato de consulta, tranquilamente desarrollado con Python, devolviendo un formato
de respuesta que es bastante, lo van a escuchar de forma recurrente, que es el formato JSON. Y ese formato JSON se parece mucho al diccionario y de hecho en Python lo que regresan típicamente los servicios web cuando hacemos requests, como consultas particulares de lo que la página web nos puede devolver, son datos en JSON y típicamente son tratados como diccionarios en Python. Sin alargar mucho el cuento, generando una pequeña modificación de este lugar, a ver, aquí, query. Y vamos a hacer un query y le ponemos igual. Esto solamente es una cadena de caracteres, ¿no? Metaweather.com, API, location, search, pregunta, query. Vamos a ver si, por ejemplo, primero preguntemos el clima en... le preguntamos si existe esa ciudad en México. Y dice, sí, Mexico City es una ciudad y este es el identificador. El World del Weather ID, que es el 116545, y básicamente con este podemos hacer consultas adicionales. ¿Qué consultas adicionales? Bueno, supongamos que utilizamos este 116545 y ponemos Meta Weather API Location, y en punto de location le ponemos el WOID, que es la ubicación que nos devolvió ese query. Y esto, ¡pum!, información que se ve un poco densa de morder, ¿no? Pero información al final del día. Si buscamos aquí una ciudad, por ejemplo, no México, sino Quito. Bueno, vieron que eso no formaba parte de las referencias específicas, entonces no tiene un WOID asociado, por lo que el reporte de clima se puede generar para los que tienen este dato en particular, que es el WOID. Y a partir de eso, un formato que luego veremos que se llama formato tipo JSON de información, que a la larga es como un diccionario. Miren, llave, al inicio y al final de los datos. Tenemos aquí el key o la clave y el valor asociado a esa clave, que es otro rollo más. Entonces, nada más habría que mirar un poco más de esta información de cómo está estructurada, estudiarla, para hacerla útil desde la programación. Y eso es lo que pretendemos hacer ahora mismo. Entonces, primero para usar requests, vamos a hacer un import de un módulo que se llama requests, que nos permite hacer consultas a páginas web. Y voy a generar 3 strings. Uno que se llama API root, este evidentemente corresponde a la página web. Un API location, que fíjense, este de aquí es el API location search query, y si aquí le damos algo más como la ciudad, por ejemplo, pues ya estaría, ¿no? Nos podríamos hacer una consulta del WOID. Y luego API weather, este es el API para consultar el weather. Habría que sumarle a esto este número, el WOID, que es el identificador del país. Perfecto. Entonces, primera cosa, sería bueno generar el request. Eso es muy importante. Y bueno, pues hagamos una función que se llame fetch, ¿no? Obtener ubicación. Tenemos el query para este propósito. Y básicamente lo que vamos a querer a partir de esta definición es que nos regrese del request.get. Esto formaría parte de las instrucciones del módulo de requests. Y acá hay que mandarle la dirección web, ¿no? La dirección que le mandamos sería el API root más el API location. Estaríamos juntando estos dos caracteres de aquí, estas dos cadenas de caracteres. Y más el query. Aquí el query vamos a mandar a alguna ciudad para saber si existe o no. Y este formato lo vamos a pedir en JSON.
Listo. Veamos si es que funciona. Llamemos a esto para brevemente hacer una inspección de la función. La idea es entonces hacer usable la información en formato JSON a partir del comando requests. Y como vieron, en función de la metodología manual que usamos en la página web, primero hay que conocer el número WOEID para alguna de las posibles ubicaciones en el mundo que estén disponibles en este servicio. Para eso, tenemos un pequeño diálogo con el usuario que utilice este programa, ¿no? Entonces, para tener oportunidad de preguntarle al usuario qué ciudad quiere consultar, ¿no? ¿Qué ciudad es de la que quiere averiguar el clima? Entonces, despleguemos este Weather Dialog, no es nada particularmente complejo, realmente va a ser simple. Y como queremos averiguar una ubicación, inicialicemos un string vacío y vamos a hacer un while mientras where esté vacío. Entonces vamos a hacer un where igual a input para tener interacción con el usuario y preguntarle where in the world are you located. Okay. Entonces va a estar en este lazo hasta cuando escribamos algo, ¿no? Cuando escribimos esto, sale de este while y vamos a guardar en locations, fetch location, la función que definimos previamente con lo que el usuario nos dio por teclado. Como vieron, cuando damos una ubicación que sí existe, obtenemos como respuesta algo en este formato, definitivamente, ¿no? Es un arreglo. Fíjense que este arreglo es de un solo componente, con indexación 0, evidentemente, este componente. Y dentro de ese arreglo tenemos un diccionario que tiene un key que se llama title, otro key que se llama location type y otro key que se llama WID con este valor. Cuando buscamos alguna ciudad que no existe en su base de datos, vamos a buscar, no está un poco lento el servicio, pero cuando hacemos una consulta de algo que no forma parte de lo que conoce el servicio, nos devuelve una información vacía, o sea, una página web en blanco. No sé por qué salió ese inconveniente, pero algo así. Por ejemplo, para Cuenca no existe, sale en blanco el resultado o la información que regresa el servicio. Entonces, considerando que ese fuese el caso, vamos a preguntar si la longitud de locations, que sería evidentemente un vector así de este estilo, ¿no? Si es que esta longitud de locations es igual a 0, significa que no forma parte de la base de datos de este servicio, y vamos a imprimir que el sistema, bueno, no sé, pues, comillas dobles para que me permita imprimir comillas simples dentro de las contracciones en inglés. Ok. No sé en dónde está esta ciudad. Pero si tiene una longitud diferente de 0, evidentemente, el número que andamos buscando, WEID, viene de locations. Como vieron, este es un arreglo con indexación 0. Y como es un diccionario, vamos a la clave WEID. Perfecto. Listo. Y vamos a, en los dos casos, vamos a regresar aquí y aquí. 0. Perfecto.
Ahora regresemos a algo vacío. Sin nada. 0. Muy bien. Entonces, finalmente hagamos un print del weather dialog. Así solita la función. Muy bien. Y vamos a correr esto. Espero que el internet no nos falle. El servicio en particular. Corremos el programa y nos dice, ok, where in the world are you located? Primero probemos con una ciudad que sabemos que sí existe, México, y nos devuelve el WEID 116445, que recuerdan que ese era el correspondiente a México, ¿no? 116545, perdón. Ahí está. Corremos esto otra vez para una ciudad, Cuenca. No sabe en dónde está ubicado. Bueno, y el W que devuelve ahí es 0, por ejemplo. Va, por supuesto que si tenga este de aquí sea un valor válido, entonces sería posible generar un nuevo request. Aquí vamos a hacer una variable global, así, ¿listo? Para generar un nuevo request, que sea un requests, perdón, punto get, y generaríamos de nueva cuenta request.appyroot más el appyweather, y este de aquí deberíamos convertirlo a formato de string, porque en formato numérico vamos a tener un error en la conformación de la cadena de caracteres. Entonces ponemos más el WOEIDE en cadena de caracteres. Listo, creo que con eso tenemos y le ponemos en formato JSON. Muy bien. Y finalmente, habría que imprimir esta información. Y finalmente este resultado lo vamos a imprimir. Probemos el funcionamiento. Por ejemplo, México. Y ahí viene toda la información que, como ven, es un diccionario. Excelente. ¿Qué vamos a hacer con esta información? La información así desordenada tendría esta forma. Si la vemos un poquito mejor, de forma consolidada, resulta que nos devuelve la información por fechas y además de las fechas, temperaturas máximas, temperaturas mínimas por fecha, presión del aire, humedad relativa, etcétera. Es decir, podemos hacer muy interesante y visible esta información para generar un reporte de clima, que es parte de su siguiente tarea. Va a desarrollar una aplicación que reporte el clima de alguna ciudad del mundo que evidentemente tenga disponibilidad del servicio MetaWeather y reportar las temperaturas como mínimo, ¿no? Las temperaturas máximas y mínimas con las fechas disponibles que el reporte regrese de metaweather.com. Permítanme mostrarles una pequeña demostración de cómo debería funcionar el sistema. Bueno, aquí tenemos el programa. Por ejemplo, nos preguntan dónde estamos. Vamos a probar otra ciudad. Los Ángeles, por ejemplo. A ver si existe. Ahí está. Y nos dice para el 25 de marzo existe heavy cloud, está nublado, temperatura máxima y mínima y la predicción para el 26 hasta el 30 de marzo, las predicciones del clima. Vemos otra ubicación, por ejemplo, la ciudad vecina, Lima, que sí existía en el MetaWeather. ¿Listo? ¿Cómo está New York? México. Le preguntamos a una ciudad que no tiene en su base de datos. Bueno, dice no sé dónde está y me pide ingresar un nuevo valor, ¿no? Toronto.
Excelente. Listo. Espero que se diviertan generando esta aplicación y que también hayan disfrutado esta sesión de Python. Un saludo.